En este preciso instante empezamos como tal nuestra reflexión bíblica del día de hoy, domingo 3 de mayo. La estamos viendo por teleconferencia a través de Zoom. Ah, por teleconferencia a través de Zoom, pero también va a poder ser vista a través de otros medios. Precisamente se está grabando para que podamos tener la posibilidad de ver esta grabación a través de YouTube o de el canal, de Facebook. Podemos estar viendo esta transmisión también que en este momento estamos grabando. Sean todos bienvenidos. Esperamos que podamos disfrutar de un rato muy agradable en torno a la palabra de Dios. Muy bien. Como ustedes bien saben, hemos venido estudiando el Pentateuco. Y es una gran oportunidad la que hemos tenido en este momento de poder estudiar acerca del Pentateuco. Tuvimos también un tiempo muy interesante para dialogar acerca del significado de nuestros nombres y de lo que pensábamos acerca de los nombres que nos habían dado nuestros padres. Muy interesante lo que pudimos en ese momento compartir. Ahora, el nombre siempre ha tenido pues una especie de tensión muy grande, porque casi que algunos considerarían o pensarían que el nombre determina bastante la persona, y pues de alguna manera es así. Vemos casos como el que comentaba ahorita una hermana, en el cual pues ella, una parte de su nombre le desagrada bastante y está dispuesta a meterse en problemas con tal de que no la llamaran así. Quiero compartir en este momento con ustedes una pequeña reportaje que hizo el periódico El Tiempo con respecto a nombres que se están dando en esta época de nuestra historia, en esta época que estamos viviendo. Hay nombres bien interesantes que están empezando a salir y no sé qué tan agradables sean para muchos de los que los tengan. COVID-Marí y otros nombres absurdos en época de coronavirus. El pasado 13 de abril, en la ciudad de Bacolod, en el centro de Filipinas, una pareja decidió llamar a su pequeña COVID-Marie. Esto con el fin de que su hija recordara siempre las excepcionales circunstancias de su nacimiento. Vaya, o sea, colocarle a un hijo, a una hija, en este caso COVID-Marí, bueno, pues algo interesante. Para las culturas antiguas, el nombre era muy importante y pasaba algo como lo que en este momento está pasando. De acuerdo a la situación o algo en torno a lo que se vive durante la concepción o el nacimiento de la persona, pues entonces de allí surgía el nombre, fuera bueno o fuera malo, como en estos ejemplos. Otro caso, algo similar ocurrió en el suroriente de la India, donde dos madres tuvieron una idea similar y llamaron a sus hijos Corona Kumar y Corona Kumari. Fue el médico del hospital en donde nacieron los bebés quien las incentivó a tomar esta decisión. Bueno, aquí ya vemos que el médico, apreciamos a los médicos en todo su papel, ayudándonos a salvar vidas, pero tal vez no nombrando a las personas o dando ideas para los nombres. Bueno, esto sucedió en la India. Otro caso. Ocurrió el 27 de marzo en la ciudad de Raipur, en el estado indio de, no sé cómo se pronunciará, me imagino que es algo como Chhattisgarh, donde una pareja decidió llamar a sus gemelos COVID y Corona.
O sea, ellos están ligados por este tema para siempre. Por otro lado, una pareja de trabajadores migrantes del noreste de India que quedó bloqueada a miles de kilómetros de sus hogares en el estado de Rajasthan, eligió llamar a su hijo lockdown, que es confinamiento en inglés. Vaya, y este es aún más, diría yo, cruel. La semana pasada, otra pareja en el estado de Uttar Pradesh, en India, eligió el nombre Sanistizer, desinfectante en inglés, para su bebé recién nacido, como su forma de contribuir a la lucha contra la pandemia. Bueno, podemos estar seguros de que tal vez pueda contribuir, o no estamos seguros si contribuye a la lucha contra la pandemia, pero no creo que ese nombre contribuya a la autoestima de este pobre niño. Entonces, esperemos que ninguno de estos padres reciba una demanda cuando estos niños ya tengan uso de razón y sean mayores de edad, pero es una situación de lo que se está presentando en medio de esta pandemia. Pero es interesante estos nombres y su origen. En la medida en que en la Biblia pasaba algo similar. Cuando una situación enmarcaba el nacimiento de un niño, este recibía ese nombre. Por ejemplo, Jacob, que venía tomado del talón de Esaú, pues bueno, de allí surgió ese nombre. O la risa que le dio a la mamá de Isaac cuando pues ella se enteró de que iba a ser madre. Cuando Sara se enteró de que iba a ser madre a tan alta edad, pues lo que hizo fue reírse. Y de allí surge el nombre Isaac. Para los antiguos no era el nombre más bonito, el más inspirante, no. Fuera la situación, buena o mala, eso determinaba mucho del nombre. Pues hoy vamos a hablar no solo de los nombres de los seres humanos, sino especial del nombre de Dios. Hoy vamos a tratar este tema, pero para poner en manos precisamente de Él esta predicación y que de verdad sea en su nombre, vamos a orar. Señor Dios, Padre Santo, muchísimas gracias por este tiempo en el que podemos compartir, en el que podemos elevar esta plegaria a ti. Te rogamos como siempre, Padre, por nuestro mundo, por lo que está viviendo en medio de esta pandemia, Señor Dios. Pero también, Padre, porque en ninguna manera la situación externa haga que renunciemos a lo que internamente queremos, que es hacer tu voluntad, honrarte y, como hoy lo reflexionaremos, ser dignos representantes tuyos. Te rogamos muy especialmente, Padre, por los hermanos de nuestra comunidad, nuestros adultos mayores, los hermanos vulnerables, por las personas que son más vulnerables en esta situación, Señor Dios, por quienes están pasando por aflicciones de tipo material o económico, Señor. Los colocamos en tus manos y te rogamos, Padre, porque cada día crezca más nuestro amor, nuestro deseo de acercarnos a ti, de conocerte, Padre, de llenarnos de ti, para anunciarte a este mundo que necesita, como siempre, y ahora tal vez más que nunca, conocerte. Gracias, Padre glorioso. En tus manos dejamos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, he preparado una pequeña presentación. Espero que sea útil para que podamos llevar a cabo esta reflexión bíblica de la mejor manera. Muy bien, teníamos aquí precisamente el tema acerca de los nombres tan particulares en medio de esta situación que vivimos todo el mundo. Bien, el nombre de Dios. Un pasaje que está en Éxodo, en el capítulo 3, versículo 13, dice, si quieren pueden tomar nota de este pasaje, dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Este es el momento en que Dios se ha encontrado con Moisés, o Moisés más bien con Dios, en medio de la zarza ardiente,
que encontró en el monte Moisés. Y Dios llama a Moisés y lo invita a que vaya y libere al pueblo. Y en este caso, Moisés, dentro de las muchas excusas que esgrimió y que ya las habíamos estudiado en una ocasión anterior, una de ellas es, bueno, y si me preguntan cómo se llama este Dios, ¿qué les voy a decir? Al parecer los israelitas no tenían conocimiento del nombre propio de Dios. Así que este es un momento muy importante en la historia en el cual Dios le va a transmitir su nombre propio, no un apelativo o un título o un calificativo, como hay tantos que para, en este caso, los dioses, sino un nombre propio. Y aquí en el versículo 14 de Éxodo 3 dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. El pasaje llega realmente hasta el versículo 14 en este caso. Dios evita identificarse con algo en especial. Y esto conecta con lo que hemos venido estudiando acerca de los 10 mandamientos. Dios no se identifica con una cosa, con un sitio, no se identifica con un animal, nada de eso. Dios simplemente le dice, mire, yo soy. Hay muchas formas de traducir, yo soy o yo soy el que seré. Y bueno, ya hablaremos un poco más adelante acerca de su pronunciación, pero él evita identificarse con algo creado, simplemente dice yo soy. O sea, no hay otro más. Y eso nos da paso, desde aquí ya podemos ver lo que nos prepara para conocer el primer mandamiento, que era no tengan dioses aparte de mí, no hay otro. Conózcanme a mí. A mí no me encuentran ni en un río, ni en una montaña, ni en un astro, ni en un animal, ni en una persona, ni en un templo. No, conózcanme a mí. Porque yo soy, no hay otro. Segundo mandamiento, no hacerse imagen de la divinidad. No estoy en ningún lado, no me puedes representar de ninguna manera. Es más, cuando me comuniqué con ustedes en el monte, en el fuego, ustedes no vieron ninguna figura. ¿Por qué? Porque deben es conocerme a mí, relacionarse conmigo. Esto es un elemento que desde el mismo nombre de Dios está siendo presente en este momento de la historia del pueblo judío y de la vida espiritual en el mundo. Es algo muy interesante. Y recuerden ustedes cómo hemos venido estudiando estos mandamientos. Hemos venido estudiando el primer mandamiento, el segundo lo vimos la semana pasada y hoy precisamente pasaremos a estudiar el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, perdón. Algo que sí hay que tener muy en cuenta y es que los mandamientos están divididos básicamente en dos partes. Cuando le preguntaban a nuestro Señor Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes de la ley, acordémonos allí en Lucas 10, él que era lo que decía, bueno, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, citando a Deuteronomio 6, versículo 5, y ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, desde este punto podemos ya darnos cuenta de que los mandamientos están divididos en dos partes. Junto con la predicación del próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos terminando la primera parte de lo que tiene que ver con el amor a Dios. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver es con la relación con Dios, comienza con Dios. Y ahora no es la mayor cantidad de los mandamientos, pero sí es una parte muy importante, fundamental, de lo que va a ser toda esta constitución espiritual del pueblo santo, de todos los creyentes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ya después
con el favor de Dios, estaremos estudiando lo que tiene que ver con nuestra relación con el otro, con el prójimo, que es el segundo mandamiento más importante, de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesús, y que era inclusive una forma de pensar típica de esa época. Así es que el tercer mandamiento aparece en escena. Versículo 7, disculpen acá que me faltó escribir como tal la escritura, versículo 7 de Éxodo 20. Este mandamiento está tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5 se encuentran también estos mandamientos. Recordemos en Deuteronomio ya como una especie de predicación por parte de Moisés, pero aquí en Éxodo 20, versículo 7 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Muy interesante. Y sé que de pronto muchos de nosotros hemos tenido tal vez contacto con este mandamiento y hemos tenido dudas. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de tener el nombre de Dios o manejarlo o usar el nombre de Dios en falso? ¿Y por qué es tan importante? Podemos entenderlo si venimos entendiendo desde el primer mandamiento hacia acá. Dios es el único Dios, Él es, porque eso es lo que dice, yo soy. Luego, entonces nos dice, no hay otro distinto a mí, en el versículo, en el primer mandamiento de esta colección de 10 mandamientos de Éxodo 20. Luego nos habla de que no se puede representar, no se puede hacer una figura de su divinidad porque Él es alguien espiritual, no es algo que se pueda encerrar, delimitar materialmente hablando. Por eso tenemos que relacionarnos con Él, conocerlo y permitir que nos influencie. Pero entonces de allí vendrá una consecuencia natural y es que va a existir un pueblo que hable del nombre del Señor, que lo mencione, que lo represente, que diga, mira, el verdadero Dios se llama así. Entonces, para darlo a conocer tiene que tener mucho cuidado. Ahora, el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, ¿han escuchado ustedes de las controversias que han habido? Tal vez algunos de ustedes han tenido contacto con artículos como este. Esta es una publicación de los testigos de Jehová. Se llama El nombre divino que durará para siempre. Los testigos de Jehová, como muchos de ustedes conocen, enfatizan bastante que el nombre de Dios es ese, Jehová. Aunque este mismo texto que yo he leído, y me parece un texto muy interesante, además los testigos de Jehová tienen textos bastante interesantes, muy juiciosos, muy bien estudiados, pero este mismo texto inclusive tiene que reconocer que no se conoce a ciencia cierta la pronunciación del nombre de Dios. Eso se perdió en la historia. ¿Por qué? Espero no aburrirlos con estos detalles, pero se escribía en ese entonces solamente con consonantes, las vocales no se escribían, o sea, permanecen las consonantes del nombre propio de Dios, las letras consonantes, pero no las vocales, así que su pronunciación es incierta. Los testigos de Jehová le apuntan simplemente a decir que pues Jehová es el nombre que más se ha utilizado, que socialmente más se ha como interiorizado, así es que por eso ellos insisten en que Dios debe ser llamado de esta manera. Pero en su mismo tratado, o en este tratado que les menciono, pues ellos mismos dan cuenta de que la pronunciación del nombre de Dios ha desaparecido para la humanidad. No sabemos cuál es la pronunciación específica del nombre propio de Dios. Entonces, en torno a esto surgió como una cultura realmente supersticiosa, en la cual simplemente
ah, se buscó evitar mencionar a Dios, ¿sí? Como entonces no tratemos el nombre de Dios o no manejemos en nuestro vocabulario el nombre de Dios en su nombre propio. Y que como que con eso vamos a evitar problemas. Entonces surgen ejemplos como el siguiente mandamiento que está también en la ley y que pues de alguna manera fueron tergiversados hasta el punto de usarse como nunca debieron haberse usado. En este caso, dice en Levítico 19, versículo 12, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Entonces de aquí se desprende una forma de pensar tal vez un poco supersticiosa. En la medida en que, bueno, yo puedo jurar siempre y cuando no jure en el nombre de Dios. Entonces puedo hacer cualquier juramento, inclusive puedo decir cosas que son mentiras, pero siempre y cuando no utilice el nombre el propio de Dios, creo que no va a tener ningún problema. Pero entonces sí estoy obligado a lo que yo jure si coloco a Dios en juramento, si pronuncio su verdadero nombre. ¿Será que era eso lo que Dios esperaba? ¿Será que Dios quería que pensáramos así acerca de este tercer mandamiento? Si seguimos un poco investigando lo que nos va mostrando las Escrituras, vamos a darnos cuenta, tal vez, de cuál era realmente la intención de Dios. Más bien se refiere a la deshonra al nombre. Dice aquí, en Levítico 23, yo mismo me pondré en contra de ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, porque al entregar a uno de sus hijos para quemarlo como sacrificio a Moloc, profana mi santuario y mi santo nombre. Esto requiere una explicación un poco más detallada. Dios nunca ordenó los sacrificios humanos. No eran algo que apareciera en la ley como tal. Pero los devotos de una deidad, los devotos de una deidad llamada Moloch, ellos sí ofrecían a sus hijos en sacrificio, los quemaban. Entonces, Dios en este mandato está condenando esa práctica. ¿Por qué? Porque además de ser algo perverso, terrible, algo que inclusive el mismo Dios dice, algo que a mí nunca me ha pasado por la mente, así lo coloca el Señor. Por otro lado, también da pie para que se hable mal del nombre del Señor, para que se hable que el verdadero Dios piensa o contempla ese tipo de actos perversos. Para considerar que ese tipo de sacrificios se puedan hacer en el santo templo del Señor. Entonces, mandatos como estos nos van dando cuenta de cuál es el problema con el mal uso del nombre del Señor. No es tanto simplemente que en tu boca no esté el nombre Dios o la palabra Dios. Bueno, nuevamente, no tenemos conocimiento de el nombre propio del Señor, sino de la deshonra que obtiene el Señor por ese proceder. En la deshonra que obtiene Dios cuando procedemos de esa manera. Ese es el gran punto.
Otra escritura para seguir de pronto aclarando este punto o este tema del tercer mandamiento. Aquí, esta escritura que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 19 al 20. Esta escritura habla del profeta que iba a venir, un profeta a la manera de Moisés, al cual debía prestársele atención, pero coloca también las cosas en contexto con respecto a aquel profeta que no habla lo que es correcto. Dice, si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Versículo 20. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Este es realmente uno de los pasajes que tal vez nos aclara más la situación. O sea, hablar en nombre de Dios es muy importante. Y no solo hablar, y ya vamos a hablar un poco más del tema, ya lo vamos a tratar. Pero en este caso, esta escritura está hablando de que quien habla en nombre de Dios y que realmente es así, o sea, debe prestársele atención. Debe atenderse a lo que él dice porque severamente castiga el Señor a quien no atienda a su palabra enviada por su representante o enviada a través de su representante más bien. Pero aún más grave también, o igual de grave, es esto de hablar en nombre de Dios y que esto sea mentira. Es más, es grave que tú, siendo del pueblo santo, hablaras en nombre de otros dioses. El castigo, sin ningún tipo de contemplación, como lo menciona aquí la Escritura, es la muerte. Entonces, el mal uso del nombre de Dios tiene que ver más con cómo lo estamos representando. Si estamos siendo buenos y fieles representantes de quién es Él. Si estamos reflejándolo como Él espera. Si estamos comportándonos como Él quiere, si estamos hablando lo que Él quiere, si estamos actuando como Él quiere que lo hagamos. Esa es la gran pregunta. Eso es de lo que está hablando estos pasajes y a lo que apunta este tercer mandamiento. ¿Cuál es la situación? Pues el pueblo santo ha sabido desviarse durante toda la historia y ha acumulado deshonra sobre el nombre de Dios. Nuevamente, la pronunciación es lo de menos. Que tú sepas clara y específicamente cómo se llamaba Dios, cuál era el nombre propio de Dios, eso es lo de menos en cuanto a eso. Hay quienes dicen que Jehová, o otros dicen que Yahvé, puede ser cualquiera, o de pronto ninguno. El gran punto es que si tú te dices ser del pueblo santo, representante del verdadero Dios, si lo estás honrando con lo que haces, con lo que vives, con lo que dices, con lo que piensas. Ese es más el punto. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿quién se va a llevar? Pues la deshonra. Pues Dios. Hay un pasaje, pueden simplemente tomar nota, está en Romanos, en el capítulo 2, versículo 24. Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. En este caso, era un argumento por parte de Pablo para hablar de cómo el pueblo judío había dejado mal el nombre de Dios delante de las otras naciones.
Es más, de alguna manera por eso Dios los rechaza. Porque se habla mal del Dios verdadero por los que debían ser sus representantes, su pueblo. Y pensemos en esta época, ¿qué es lo que está sucediendo? Pensemos en esta época, ¿qué es lo que sucede con la iglesia cristiana, con las comunidades religiosas, con los pastores y con los mismos, la misma feligresía? Desafortunadamente, aunque hay muchos buenos ejemplos, hay también abundante cantidad de malos ejemplos. Y a la larga, el que paga los platos rotos es Dios. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, eso el cristianismo es mentira, eso es pura basura lo que enseñan estos personajes. Son un poco de gente que tiene lavado el cerebro, que están detrás de los pastores, que lo único que están buscando es conseguir algún tipo de beneficio material, no les interesa las necesidades de las personas, los cristianos son egoístas, son materialistas, esto y aquello, y termina recibiendo deshonra el nombre de Dios. Termina recibiendo deshonra el nombre de Dios cuando enseñamos lo que Dios no quiere que enseñemos. Cuando tergiversamos su palabra y en nombre de Él enseñamos mentiras. Vamos de esta manera en contra del nombre de Dios, del buen nombre de Dios. Entonces, esto da el terreno abonado para que la gente rechace el cristianismo, rechace el mensaje del verdadero Dios y los anima a buscarse sus propias creencias, sus propias formas de ver la espiritualidad y apartarse del verdadero Dios. Es la realidad. Desde allí surge tanta decepción en el corazón de las personas y por ende la cantidad sin fin de doctrinas y de maneras de ver lo espiritual que hay. Ahora, no es el único motivador, pero es un motivador muy poderoso, la decepción, el descrédito que tiene muchas veces el cristianismo. Ahora, ¿es una situación fácil de cambiar? No, claro que no. En este momento, sabemos todos que bastante está metido en la mentalidad de las personas que las cosas son así con los cristianos, con los pastores, con las comunidades. Es muy difícil transformar esta mentalidad. Y el punto no es cómo vamos a transformar todas las iglesias y cómo vamos a hacer que sí sean las cosas como debieran ser. No, o sea, es muy complejo todo esto. Más lo que yo quisiera, por lo menos desde esta reflexión bíblica, enfatizar es en la vida de cada uno de nosotros cómo está haciendo esto. Estamos dando buena, o sea, la honra que merece el nombre de Dios al decirnos cristianos. Estamos siendo dignos representantes de Dios. Miremos esta escritura. Dice aquí en el capítulo 1 de Juan, versículo 12. Dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por creer en su nombre, ahora vivimos en su nombre. Tenemos la vida que ese nombre nos da. Y somos llamados hijos de Dios. O sea, es un privilegio grandísimo. Pero, ¿qué puede decir el mundo acerca de estos hijos de Dios? ¿Qué puede decir el mundo acerca de ti como hijo de Dios? Esa es la pregunta. Ahora, vamos a llevarnos culpas y no he podido, soy malo, no sirvo para esto. No. La idea
con una reflexión de este estilo es que tomemos muy en serio a quién estamos representando. No es solamente nuestros apetitos y lo que nosotros querramos o consideremos bueno o malo, sino que somos representantes de Dios aquí en la tierra. Un ejemplo. Tal vez es fácil delegar esto del representante de Dios en una organización, con todo respeto, pero también con toda sinceridad, como el catolicismo. De alguna manera, veo yo, si no es doctrinal, por lo menos en el corazón de muchas personas, el Papa resulta siendo el representante de Dios en la tierra para toda la humanidad. Y por eso la importancia y la veneración que puede haber sobre todo en el pueblo católico. Pero la realidad es que para nosotros los creyentes todos somos el Papa. No que todos interpretemos la palabra de Dios o determinemos qué se hace en la iglesia o seamos los máximos jerarcas, sino que todos somos representantes de Dios aquí en la tierra. Así es que, siendo esos hijos de Dios, debemos comportarnos de una manera digna a ese llamamiento que hemos recibido. Y es el Señor el que nos capacita para hacerlo. Porque tenemos, como lo venimos hablando hace un tiempo, la guía de su Santo Espíritu. Y la guía de su Santo Espíritu nos hace ver las Escrituras, y en este caso los 10 mandamientos, de una manera que nos coloca en contexto de que esos 10 mandamientos no son cosas del pasado, no es cosas de la ley, sino que tienen bastante vigencia. Tu amor a Dios tiene que manifestarse en tu forma de vida. Si dices que amas a Dios, pero haces lo que a Él le desagrada, pues hay una desconexión, hay algo que no marcha bien. Si dices que amas a Dios, pero tiene más importancia otras cosas y te guías más por esas cosas para proceder, para decidir, para actuar, hay algo que no marcha bien. Entonces, por eso Dios nos recuerda este mandamiento que conecta con los anteriores mandamientos y nos hace ver el privilegio que tenemos, pero también la gran responsabilidad. Tal vez algunos hemos procedido de una manera cuestionable. Tal vez las situaciones, y más aún en momentos como el que estamos viviendo, hacen que sea difícil ser fieles a nuestras convicciones. La situación económica, de pronto el tema sanitario, las dificultades de convivencia, no es fácil. Vivimos una etapa, como lo he venido diciendo desde que comenzamos este ciclo virtual, esto es completamente anormal, completamente atípico y no es fácil para nadie. Tal vez algunos tienen más recursos de distinto tipo para afrontar esto, no solo materiales, sino tal vez personales y espirituales, pero definitivamente no es fácil para nadie. Pero la situación no puede tener el poder tal para que nos controle, nos domine y perdamos de vista en nombre de quién estamos procediendo. Estamos procediendo en nombre del verdadero Dios. Y Él va a proveer para que nosotros seamos dignos representantes de Él. Eso requiere fe de nuestra parte. Eso necesitaba el pueblo de Israel en ese entonces cuando escuchaba estos mandamientos. Era muy tentador volver a las prácticas que habían escuchado o vivido antes, a adherirse a la devoción de los otros pueblos y apartarse de lo que Dios espera. Vale. Pero Dios les está dando este mandato porque Dios es un Dios justo. O sea, Él es el verdadero Dios. Él merece la honra y la gloria, pero les da el mandato y también les da los recursos, les va a dar la manera para que ellos puedan lograr esto. Sería injusto que Dios
nos pidiera ser representantes suyos acá en la tierra y no nos diera la capacidad espiritual, material, de todo tipo para hacerlo. Así es que no hay excusa. Tenemos todos los recursos para hacerlo. Y además estos mandatos fueron dados a una comunidad. No son mandatos exclusivos para que alguien los viva solito, no, eran la constitución de un pueblo. Somos un pueblo para ayudarnos en este caminar a crecer, a madurar y acercarnos a lo que Dios espera. Así es que tenemos lo que necesitamos. Tenemos la guía de Dios, tenemos el conocimiento del verdadero Dios, tenemos la oportunidad de que Él nos influencie, pero tenemos también la oportunidad de darlo a conocer con nuestro proceder, con nuestra vida, a todos los que nos rodean. Y este es el momento fundamental para eso. Cuando las cosas estaban normal, tranquilas, pues bueno, pues todo el mundo puede actuar bien, ser generoso, ser solidario, pero aún más en esta época es que se necesita que lo representemos como Él espera. Que acudamos a Él y ganemos de Él fuerza, conocimiento y sabiduría para darle verdadera honra y gloria a su nombre. Tal vez pueden quedar algunos interrogantes de todo esto. Inmediatamente termine esta grabación, nosotros nos daremos a un tiempo en el cual también podremos compartir algunas impresiones, preguntas o simplemente despedirnos en esta teleconferencia por Zoom. A los demás que de pronto nos estarán viendo por YouTube y por Facebook, pues los animamos a que también participen de estas reuniones, más que dar simplemente una clase, que hay muchas en Internet, nos interesa muchísimo el compartir, el que podamos interactuar, porque eso, somos un pueblo, ¿no? La idea no es estar desconectados, es vivir como familia, generando relaciones que nos lleven a Dios. Entonces, si tú estás viendo de pronto esta grabación por YouTube o por Facebook más adelante, te animamos a que conectes con nosotros y puedas recibir una invitación para participar de este espacio. Hasta el momento, la grabación, muchísimas gracias a los que nos acompañaron o quienes pueden ver esta grabación más adelante.